Mercedes Sosa hubiese cumplido 90 años este martes 9 de julio. Olga fue quien se encargó de hacer un homenaje a ella en el Teatro Colón, ni más ni menos. Un choque muy fuerte también, que ya vamos a hablar de eso en el video. Quien fue la encargada de uno de los momentos más especiales de la noche fue Casu, otra tucumana, que la tuvimos mucho en este canal, justamente con mucho folclore también. Así que sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. A ver. ¡Oh! Ok. ¡Oh, qué lindo! Qué hermoso, hermoso que hayan abierto con una copla, la verdad. Casu trajo también coplas, ya vamos a ver un poco de eso. Pero lo que tiene de hermoso la copla también es que es algo muy arraigado a nuestras raíces. O sea, la copla es algo muy sencillo también, es algo que se va transmitiendo de boca en boca, algo que no se estudia, algo que, viste, tiene un lenguaje muy coloquial, muy cercano, habla de las cosas más cercanas de la vida, digamos. Y que hayan abierto con esa idea es algo también muy del noroeste del país. O sea, tiene su lógica que esté acá. Y me parece muy fuerte también escucharla en el Teatro Colón, porque el Teatro Colón siempre ha sido un teatro de élite, un teatro donde se escucha música académica. Hace poco también empezó como a abrirse a la música popular, pero a Mercedes Sosa, ¿me entiendes? O sea, Mercedes Sosa, chicos, por favor, para el que no la conoce, vaya a buscar un poco de historia de ella, conózcanla porque es hermoso. Y me hace acordar a la copla que nos trajo Casu también, que yo hice un video de eso. Aunque usted no me conoce. ¿Ves que tiene lo mismo? Con el diferencial de que lo hizo también bastante distinto, tiene la voz con autotune, que es una que le quedó hermoso también, porque fue un juego estético muy bonito, pero cantado por una sola persona, como lo es de costumbre, y de que hay un montón de voces haciéndolo. Y viste que tiene también esto que yo les expliqué en el video de Casu, de copla, que tiene esa estridencia en la nariz, viste que como que, a ver, ese sonido también se creó por esto de tener que generar volumen, es como la forma más fácil de generar volumen y de generar mucha proyección y mucho sonido. Entonces en las condiciones que por lo general se canta la copla, donde realmente se canta, se necesita también eso, esa estridencia y eso, entonces por eso también agarró ese sonido tan característico, que si no, medio que no es copla, ¿me entendés también? Obvio que sí, porque hay, pero bueno, ya Casu demostró que hay muchas formas de darle una vuelta. Fíjate cómo crea tensión. Hay un piano ahí que está haciendo una nota súper grave, por el mismo ritmo de la caja, que crea esa tensión. Se va haciendo cada vez más grande. ¡Qué lindo! Esa nota. ¡Ay! ¡Uy, Dios, qué nervios! Ya te aplaudo, mira. ¡Ay! ¡Esa! Pa' que bailen los tucumanos con entusiasmo. ¡Sí! ¡Ay, no puedo, boludo! Me encanta. Ay, no soy muy fan de esto. Amo la intro. Está al doble de tiempo. Escucha. Pa' que bailen los tucumanos. ¡Sí! A ver. Qué lindo, lo que hace Casu también es cantarla mucho, está muy cantada.
fiel a su estilo también, porque ella es muy, a ver, suavecita, es muy delicada para cantar. Tiene un sonido, viste, como chiquito, lleno de aire, hermoso, como altísima. Y lo que tiene también la samba es que tiene pequeños sheites muy clásicos de la samba. Por ejemplo, escucha. Tiene mucho del hey, hey. Tiene mucho de eso. Escucha. Oh. ¿Qué? Para las Tucumán. Muy rítmica también. Casu lo hace mucho más ligado. Es otro estilo, es otra cosa. No está ni bien ni mal. Sáquense eso de la cabeza. ¡Eso! Qué lindo escuchar una samba en el Colón. ¡Eso! Para del norte, sí. ¿Qué? ¿Ves? Para las Tucumán. Otro... Es otro cantar. No, pero igual sí. La primera quiere decir con las vueltas. O sea, la samba tiene por lo general son 2 vueltas y va acompañada de la coreo. Sí, como la chacarera, como el gato, el escondido. Son diferentes ritmos del folclore. Es riquísimo, chicos, el folclore argentino. Ya si no los convencí con todos los videos que hice de folclore, por favor, ya es momento de que vayan a buscar más folclore. Unas personas muy espectaculares son el dúo Coplanacu. Vayan a buscarlo porque no saben lo que son. O sea, yo los vi en vivo y son una cosa increíble. Entre otros exponentes de folclore, pero no importa, no vamos a ir por las ramas. Tiene su baile que siempre es como un cortejo, siempre es como agasajar al otro entre el hombre y la mujer y que se conquisten, como esas cosas. Y por lo general siempre tiene la misma estructura, porque si no los bailarines no saben qué hacer, ¿entendés? O sea, es como una simbiosis entre los bailarines, porque siempre que hay una samba, siempre que hay una chacarera, alguien la va a estar bailando, ya sean 2 personas o sea una ronda entera llena de desconocidos. Entonces hay formatos que hay que respetar. Hay que respetar. Para todo mi norte querido. Sí. Que viva Mercedes. Uy, qué hermoso eso. ¿Qué? Lo usa, me encanta, le queda re bien. Tucumanos y Tucumán, todos se afanan por divertir. Y esa linda está mala vida, así se olvida que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra y una guitarra, bombo y violín. Qué hermoso, escuché la letra, por favor. La canción en particular habla de lo que es. Habla de la celebración, habla de lo que pasa cuando hay música folclórica. La letra te está describiendo todo lo que está pasando. Escuchá. Escuchá. No me olvido, hubiera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y Tucumán, todos se afanan por divertir. Esa linda está mala vida, así se olvida que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra y una guitarra, bombo y violín. Mira cuántas musas bizarras para que la farra pueda seguir. No falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Dice. Lo que tiene que a mí me emociona un montón y me ha pasado de estar, no sé, en Cosquín, en el público, atrás de todo, viendo cómo bailaba toda la gente, es que se baila con desconocidos. O sea, se hace rondas con gente que no conoces y son todos felices, todos bailan y todos se quieren y todo es espectacular. Y hay una complicidad que se maneja cuando se baila una chacarera, cuando se baila una samba, que es algo que está en el ADN nuestro, que nos interpela y no tiene explicación. Es inefable para los que vieron los videos de La Voz. Se mueve solo el cuerpo y te emocionás. Y ahí me pasó como de estar viendo de afuera hacia la parte como del campo, digamos, y que estén todos bailando y todo. Y yo se me caían las lágrimas y yo no puedo creer lo que estoy viendo. Es como salir un rato del mundo real, o no sé, no entiendo. O entrar realmente al mundo real un rato. No lo comprendo. No sé qué piensan, quiero que me lo dejen en los comentarios también. A ver si podemos charlar un poco de esto.
norte. ¡Sí! Para el vecino, ¡Qué hermoso! mis ansias locas de estar allí. Para brindarles mi alma en esta samba que canto aquí. Hermoso, hermoso, hermoso. Me encanta haya samba en el Colón. Me encanta que haya música popular en el Colón. Bueno, espero que les haya gustado este video. No sé cuánto pude decir de lo vocal, no sé, porque la verdad que me pasan cosas cuando hay folclore. Gracias por haber llegado a este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Espero que les haya gustado. Si fue así, pónganle me gusta. Activen la campanita cuando se suscriban para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Pronto seguirán subiéndose los videos de La Voz. Faltan algunos, pero es porque están bloqueados. Ya están todos hechos, todos editados y todos arriba en YouTube. Pero falta publicarlos porque no se pueden porque están bloqueados. Así que activen la campanita para que YouTube les avise cuando se suben esos videos. Ahora sí, gracias. Nos vemos en el próximo video. Besos.